Desde niños, Daniel y su hermana Laura vivieron en constante tensión, agravada por el legado económico de sus padres. Según el testamento, toda la herencia pertenecería a Laura, lo que hizo que Daniel ideara un siniestro plan para cambiar este destino. Manipulando pruebas y sobornando a un psiquiatra, consiguió que Laura fuera considerada peligrosa e inestable. El resultado fue su ingreso en Hospital Psiquiátrico de San Vicente, lugar conocido por sus métodos poco ortodoxos y muy cuestionables. Con Laura fuera del camino, Daniel asumió el control total de la fortuna, creyendo que había asegurado su victoria. El plan de Daniel fue meticulosamente orquestado. Se basó en testimonios falsificados de supuestos expertos y de un psiquiatra que, tras recibir una generosa suma de dinero, declaró a Laura una amenaza para ella y los demás. Esto llevó a su admisión obligatoria en el famoso instituto, cuya reputación como lugar del que nadie regresa intacto era conocida en la región. Daniel, ebrio, ante la perspectiva de una riqueza innegable, no anticipó las consecuencias futuras de sus acciones. Sin embargo, la trama empezó a desarrollarse inesperadamente. Aunque Daniel creía tener todas las piezas bajo control, el destino tenía otros planes. Hospital Psiquiátrico de San Vicente, con su oscura reputación y sus denuncias de desapariciones y tratos crueles, fue solo el principio del fin. Daniel creía que su hermana nunca sobreviviría en ese ambiente hostil y que su secreto estaría a salvo para siempre. Sin embargo, las sombras del pasado pronto acecharían los pasillos de su lujosa vida. La caída de Daniel comenzó cuando menos lo esperaba. Después de años de tranquilidad y una vida llena de lujos, llegó a sus manos un sencillo sobrearrugado y sucio, con letras rojas y unas palabras que helarían cualquier corazón. Tú me olvidó, pero yo no lo olvidé. Ese momento marcó el comienzo de una serie de acontecimientos inquietantes que pondrían a prueba su cordura. Las palabras de la carta presagiaban que Laura de alguna manera todavía estaba presente y lista para reclamar lo que era suyo. Mientras Daniel intentaba comprender cómo Laura pudo haber sobrevivido o si alguien estaba manipulando la situación para atormentarlo, en su hogar comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Los sonidos nocturnos, las visiones fugaces en el espejo y la constante sensación de ser observado han convertido su vida en una auténtica pesadilla. La paranoia se apoderó de él y Daniel se dio cuenta de que la fortuna que tanto valoraba tal vez había costado más de lo que estaba dispuesto a pagar. Su plan perfecto se había convertido en una trampa ineludible, con la línea entre la venganza y la locura cada vez más borrosa. 5 años después de hacerse cargo de la herencia, la vida de Daniel era un cuadro de lujo y tranquilidad, hasta que un día una misteriosa carta sin remitente llegó para hacer tambalear su estabilidad. El sobre, marcado por el color rojo de la tinta, utilizada para escribir «Me olvidó, pero yo no lo he olvidado», trajo el pasado de una manera que Daniel nunca hubiera esperado. La posibilidad de que Laura estuviera viva, a pesar del certificado de defunción falso que él mismo había aportado, empezó a consumir sus pensamientos, alimentando una paranoia creciente. El mensaje de la carta era claro y aterrador, despertando en Daniel un miedo que creía haber enterrado junto con los secretos de Hospital Psiquiátrico. La conmoción de recibir tal comunicación le hizo revivir recuerdos oscuros, cuestionando la eficacia de su cruel plan. La incertidumbre sobre quién podría haber enviado la carta instigó en su mente una serie de teorías de conspiración, cada una más inquietante que la anterior. ¿Sería posible que Laura hubiera encontrado una manera de vengarse? Envuelto en una trama de suspense,
Daniel comenzó a investigar el misterio detrás de la carta. La búsqueda de respuestas lo llevó a contactar a viejos conocidos del hospital y a visitar lugares que preferiría olvidar. Cada pista parecía profundizar el misterio, como si alguien estuviera manipulando los acontecimientos para atormentarlo aún más. La sensación de ser observado se volvió constante, y cada sombra o ruido inexplicable hacía que su corazón se acelerara, temiendo que al siguiente momento pudiera revelarse el rostro de su hermana supuestamente fallecida. Las noches de Daniel se volvieron inquietas. El simple acto de abrir el correo era ahora un ejercicio de valentía. La carta se convirtió en un símbolo de su culpa y miedo, un recordatorio constante de que la verdad puede ser más aterradora que la ficción. La ansiedad de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones comenzó a afectar su capacidad para mantener su apariencia de hombre exitoso, exponiéndolo a nuevos riesgos y desafíos psicológicos. La duda sobre la muerte de Laura se fue convirtiendo en una obsesión que consumía cada momento de su vida. En su búsqueda de la verdad, Daniel se vio obligado a enfrentar la realidad de que su nefasto pasado nunca lo dejaría en paz. Cada paso de la investigación solo parecía traer más preguntas, sin respuestas satisfactorias. ¿Quién envió la carta? ¿Estaba Laura realmente viva, planeando su venganza, o era algún otro enemigo que se había creado a lo largo de los años? Estas preguntas sumergieron a Daniel en un abismo de incertidumbre y miedo, donde la única certeza era que la sombra de Laura podía estar acechando en cualquier esquina, dispuesta a reclamar lo que por derecho le pertenecía. Tras recibir la enigmática carta, la residencia de Daniel se convirtió en un escenario de terror digno de una película de suspense. Las puertas se cerraron solas, creando una atmósfera de aislamiento y miedo, mientras los objetos personales cambiaban inexplicablemente de lugar, como si manos invisibles y burlonas estuvieran manipulando cada rincón de su hogar. Estos acontecimientos paranormales no solo perturbaron la paz de Daniel, sino que también sembraron dudas sobre su cordura. Cada sombra y cada sonido se volvían sospechosos, haciéndolo saltar ante el menor ruido, especialmente los pasos misteriosos que resonaban a lo largo de las largas noches. Una de esas noches inquietantes culminó en un acontecimiento que marcaría a Daniel para siempre. Despertado por un susurro gélido que pareció pronunciar su nombre, se levantó asustado y siguió el sonido hasta el baño. Allí, la visión del espejo brumoso lo confrontó no solo con su reflejo, sino con el de Laura, quien lo observaba con una expresión enigmática e inquietante. El terror al ver reflejada a su lado la imagen de su hermana, a quien creía muerta, era palpable. Daniel, temblando y sudando frío, comenzó a preguntarse si estaba experimentando una alucinación o una venganza sobrenatural. Aterrado de que el espíritu de Laura estuviera rondando su casa, Daniel se encontró en un estado de vigilancia constante. Cada rincón oscuro parecía esconder secretos y cada sombra sugería la presencia de su hermana. La incertidumbre sobre qué era real y qué era producto de su imaginación comenzó a corroer su mente, llevándolo a una profunda crisis existencial. Se preguntaba sin cesar, ¿estaba realmente Laura allí o estaba perdiendo la cabeza? Esta duda se convirtió en el centro de su vida diaria, un enigma que lo consumía día y noche. En un intento por encontrar respuestas, Daniel comenzó a investigar fenómenos paranormales e historias de apariciones, buscando cualquier explicación científica o sobrenatural que pudiera justificar los acontecimientos en su casa. Cada historia de apariciones y espíritus vengativos que leía solo intensificaba su miedo, haciendo de cada momento de silencio una anticipación de algo terrible que estaba a punto de suceder.
La tensión era palpable y la línea entre la realidad y la locura parecía cada vez más borrosa. A medida que pasaban los días, los acontecimientos sobrenaturales se intensificaron, culminando en noches en mundos distintos, las que Daniel se sintió completamente rodeado por las manifestaciones de una presencia que no podía ignorar. En su desesperación, empezó a considerar la posibilidad de mudarse, de escapar de esa casa que ahora parecía más una prisión atormentada por recuerdos y posibles venganzas del más allá. Sin embargo, la idea de que huir pudiera interpretarse como una admisión de culpa por lo que le hizo a Laura hizo que la decisión fuera aún más compleja y aterradora, atrapándolo en un ciclo de miedo y paranoia que amenazaba con tragarlo por completo. En un ataque de desesperación y determinación, Daniel se aventuró en el abandonado Hospital Psiquiátrico de San Vicente, un escenario que parecía sacado de una película de terror. Mientras los pasillos hacían eco de sus pasos ansiosos, buscó alguna prueba de que Laura estaba realmente muerta. Al encontrar el historial médico de Laura, el sello de fallecida debería haberle traído alivio, pero una nota inquietante del médico jefe solo empeoró sus temores. Incluso sedada, Laura afirmó que escaparía y su confiada sonrisa de «hasta pronto» insinuaba un complot más oscuro de lo que jamás imaginó. Daniel, ahora caminando por los oscuros pasillos del hospital, sentía el peso de cada sombra y el susurro de vientos pasados que parecían murmurar secretos olvidados. La revelación en el historial de Laura fue una ventana a un abismo de misterios sin resolver. Estaba empezando a cuestionar la naturaleza de su muerte. ¿Había sido un engaño meticulosamente orquestado? La incertidumbre y el miedo crecieron mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esas palabras, que resonaban en su mente como una amenaza velada. Perturbado por el descubrimiento, Daniel se dio cuenta de que la situación era mucho más compleja y peligrosa que simples manifestaciones sobrenaturales en su hogar. La nota del médico indicaba que quizás Laura nunca había sido subyugada por el corrupto sistema hospitalario como él había pensado. Su supuesta muerte, ahora envuelta en un velo de misterio, parecía otra pieza de un rompecabezas macabro que estaba empezando a formarse, en el que Laura potencialmente manipulaba los acontecimientos desde algún lugar en las sombras. La entrada en el expediente médico llevó a Daniel a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la venganza y la culpa. Hasta pronto no fue solo una promesa de Laura, fue una advertencia, un presagio de que su influencia se extendía más allá de los muros del hospital. Cada paso hacia atrás por el pasillo abandonado resonaba con la posibilidad de que Laura estuviera observando, esperando el momento adecuado para reclamar justicia. Esta perspectiva aterradora arrojaba una luz siniestra sobre cada sombra y cada movimiento percibido en el rabillo del ojo. Finalmente, al salir del hospital, Daniel no encontró la paz ni las respuestas definitivas que buscaba, sino un nuevo nivel de terror. La posibilidad de que Laura estuviera viva y manipulara los acontecimientos desde un escondite desconocido lo dejó en un constante estado de vigilancia y paranoia. Con esta terrible sospecha, supo que el enfrentamiento final estaba inevitablemente cerca y que el verdadero terror podría estar apenas comenzando. Las palabras de Laura, hasta pronto, ahora sonaban como una promesa inevitable de un oscuro reencuentro. Daniel estaba haciendo todo lo posible por mantener una apariencia de normalidad en su vida diaria, pero todo cambió cuando el intercomunicador sonó inesperadamente. La voz del portero transmitió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera. Una mujer, que se identificó como su hermana Laura, estaba en el portón gritando que le tocaba a Daniel ser admitido. Este siniestro anuncio
fue seguido por una repentina oscuridad que envolvió el apartamento, llenando el aire con un olor frío y estéril de hospital que recordaba los pasillos sombríos del San Vicente. Mientras la oscuridad envolvía su lujoso apartamento, Daniel sintió que el aire se volvía más pesado, lleno del olor antiséptico que evocaba inquietantes recuerdos del hospital psiquiátrico. La atmósfera se volvió opresiva, casi palpable, como si los muros se cerraran a su alrededor. La realidad pareció distorsionarse y la línea entre el pasado traumático y el presente aterrador comenzó a desdibujarse, anunciando que algo o alguien había invadido su fortaleza personal. Fue entonces cuando una voz susurrante rompió el silencio, fría y vengativa, resonando en el reducido espacio. Ahora, Daniel, te voy a mostrar lo que es estar atrapado. La voz de Laura, imposible y terriblemente real, llenaba cada rincón del apartamento. La amenaza era clara y Daniel se dio cuenta con horror de que los límites entre su mente y la realidad se estaban desmoronando. Laura estaba allí, de alguna manera trascendiendo las barreras de la muerte o la distancia, lista para vengarse. Paralizado por el miedo, Daniel luchaba por comprender cómo su hermana, supuestamente confinada a los recuerdos de un pasado oscuro, ahora parecía tan tangiblemente presente en su casa. El olor del hospital, la oscuridad que todo lo consumía y la voz que prometía venganza eran elementos de una pesadilla de la que no podía despertar. Cada susurro y movimientos sombríos servían como dolorosos recordatorios de la culpa y el miedo que Daniel había tratado de enterrar. La experiencia surrealista se intensificó a medida que pasaban los minutos. Daniel, ahora completamente aislado en la oscuridad de su departamento, enfrentó la manifestación de sus peores temores. La voz de Laura, que alguna vez fue un susurro distante, se convirtió en un recordatorio constante y sombrío de que el pasado nunca muere realmente y que las consecuencias de nuestros actos más oscuros pueden alcanzarnos sin importar cuán profundamente intentemos enterrarlos. Daniel sabía que tenía que enfrentar cualquier cosa que se le presentara, pero estaba claro que Laura tenía el control y que su tormento apenas comenzaba. Días después de 1900, los aterradores acontecimientos ocurridos en su casa, Daniel se vio atrapado en las garras del mismo destino que había preparado meticulosamente para su hermana Laura. Registrado como el paciente más reciente en Hospital Psiquiátrico de San Vicente, el diagnóstico fue implacable y definitivo: psicosis severa. El médico jefe, con una sonrisa enigmática que solo aumentaba el aire de triunfo sobre el infortunado Daniel, firmó el informe médico. Al hacerlo, se aseguró de agregar una nota inquietante: Laura te manda saludos. Estas palabras, aunque simples, resonaron con un eco inquietante en las frías paredes del hospital. Atrapado ahora en el mismo infierno que había planeado para Laura, la ironía de su situación era tan cruel como palpable. Daniel, cuya vida alguna vez estuvo marcada por el control y el poder, ahora se encontraba a merced de las rutinas y tratamientos del hospital psiquiátrico, un lugar que sabía carente de piedad o esperanza de escape. Las noches eran largas y tortuosas, llenas de los ecos de sus propios gritos, mezclados con los de otros pacientes, cuyas voces se perdían en el vacío de la locura. Condenado a no volver a abandonar esos oscuros pasillos, Daniel se dio cuenta de que su voz, alguna vez poderosa y manipuladora, ya no tenía ninguna influencia. Los pasillos, llenos de susurros y gritos, ignoraron sus protestas y súplicas. Estaba realmente solo, abandonado en un mundo que él mismo ayudó a crear, pero que nunca tuvo la intención de habitar. La realidad de su nueva vida era un espejo distorsionado del pasado que intentaba desesperadamente olvidar.
Los días se convirtieron en una confusión de medicación, sesiones de terapia y momentos de fugaz lucidez, durante los cuales la magnitud de su error se hizo dolorosamente clara. El recuerdo de su hermana, viva o muerta, lo atormentaba sin cesar, una venganza póstuma que trascendió las barreras de la muerte y la razón. Laura, en esencia o en espíritu, había conseguido lo imposible: encarcelar al artífice de su propio cautiverio. En esta pesadilla, donde los papeles se invertían con precisión poética, Daniel vivió sus días. Con cada paso por los resonantes pasillos del San Vicente, recordaba el destino que había elegido para otra persona y que ahora era ineludiblemente suyo. Las paredes parecían observarlo. Cada mirada del personal del hospital le recordaba su caída. Fue la manifestación de una tragedia clásica, donde el villano de la historia enfrenta la justicia para sus propios fines.